cierto que es un sueño, no es real. Que si despierto desvaneces y no sé dónde vas. No puedo verte ni recordar. Acariciarte no fue solo especial. Fue tan intenso que mis miedos no me encontrarán. Es imposible desconfiar. Solo soy algo inerte si no puedo verte más. Tú me dejaste sin mirar siquiera atrás, porque elegiste un futuro donde no puedo estar. Te has alejado sin preguntar. Solo soy algo inerte si no te vuelvo a besar. Aunque intento dejarte escapar, solo puedo volverte a añorar. Mientras sueño, mientras vuelvo a recordar, nunca quiero que esto acabe ya. Sentir mis manos recorriendo aquel lugar, acariciar tu cuerpo en sueños, no me bastará. Abrir los ojos y despertar. Solo soy algo inerte si no dejo de buscar. Solo soy algo inerte si no vuelvo a caminar. Solo soy algo inerte si no te dejo escapar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Roberto Isasi, que hoy nos acompaña en los estudios de Aragón Radio en directo para presentarnos pues algunos de los temas que están incluidos dentro de este nuevo trabajo, que yo tengo muchas ganas de hablar de este nuevo trabajo que le ha costado, mira, que dijo, no voy a sacar de momento nada, voy a ir lanzando perlicas. Pero que tenemos disco nuevo, Roberto Isasi. Tenemos disco nuevo y estamos emocionados. Un niño nuevo. Artísticamente llamado Señor Isasi. Así es. Señor Isasi, que da más misterio. Luego si te conociera con esos ojazos azules que tienes, vamos. Oye, que enhorabuena. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta. ¿Verdad que sí? Yo aquí contenta. estar aquí para contártelo, porque es verdad que la última vez dijimos, no, vamos a ir sacando singles y tal, y no sé qué, pero nos hemos lanzado. Hemos dicho, tira, un disco entero. Estoy muy contenta, se llama Inercia además el disco, sí, Inerte, sí. Inerte, y me estaba acordando del Empezamos, ¿te acuerdas de Empezamos, que se llamaba así precisamente el primer disco, y decíamos, claro, es el arranque y tal, no sé qué, y ahora llegas con esto, con Inerte. Que podría haber sido un seguimos, pero sí, claro. Lo hemos llamado de otra manera, pues porque si no se nos complicaba seguir con el tercero. Oye, cuéntame, ¿qué encontramos en Inerte? Venga. Pues mira, en Inerte encontramos un montón de canciones, todas con mucho sentimiento, probablemente mucho más rock and roll que en el primer disco, que nos hemos ahí vuelto más rockeros, no sé si es la edad o qué, pero nos estamos volviendo cada vez más rockeros, y hay algunas baladitas, pues bueno, pues muy sensibles y yo creo que llegan a la patata.
y muchas historias, algunas personales y otras, pues bueno, que encuentras a tu alrededor, pero que crees que todo el mundo se puede sentir identificado con esas historias. O sea, tuyas y de las que te cuentan, ¿no? Exactamente, digámoslo así. Te has tomado tiempo, ¿eh? Me he tomado tiempo, sí. Has estado tranquilo. Bueno, a ver, tranquilo tampoco, pero quiero decir que has estado... meditándolo, pero sin embargo luego lo hemos grabado muy rápido. ¿Ves? Es que hemos estado, desde que sacamos el disco, como nos pilló la famosa pandemia por medio, pues estábamos ahí, ¿qué hacemos o no? Luego sacamos 3 singles que las íbamos ahí dosificando. Ajá. Y se me hacía demasiado largo, es lo que estás diciendo. Y dijimos, nos hacemos un disco ya, nos lo grabamos ya y lo presentamos ya. Has hecho algo que sabes que me gusta mucho. Yo soy muy del vinilo, porque ya tenemos una edad. Tú y yo más o menos, que creo que somos más o menos de la misma quinta. Tienes ese punto romántico con la música como lo tengo yo, que me encanta y a la que me he dedicado, tú sabes, muchos años. Y yo cuando me he enterado que sacabas esto en vinilo, digo, venga ya, venga ya. Tengo una sorpresa y es que tendrás uno el lunes sin falta. ¿Sabes que yo soy de las pocas personas que sigue teniendo un vinilo en casa? Qué ¿no? maravilla. Pues sí. Lo tendrás el lunes porque nos ha llegado justo hoy para recién del concierto, sabemos que nos ha llegado, o sea que no sabíamos si hoy en el disco de presentación, en el concierto lo íbamos a poder tener, porque ya sabes que estas cosas de producción a veces, o sea que lo tenemos. Y lo primero que haremos el lunes será mandarte uno firmado con ¿Sabes cariño. que lo voy a escuchar entero, no? Espero que sí. ¡Hombre! Y que luego me dirás qué te ha parecido. Pues cuenta con ello porque ya sabes que sí. Bueno, a ver, ¿cuántas canciones va a tener este nuevo trabajo? ¿Cuántos tiene ya? 10 temas. 10 temas. Uh-huh. Así es, y es un poco variado, es lo que te decía. Como Señor Isasi tiene un rollo pues como muy distinto, que tampoco está clasificado en nada concreto, diría yo. Pues haces un poco lo que te da la gana, tal también cual, eso está bien. Seguimos haciéndolo, eso sí que seguimos haciéndolo. Probablemente que seamos un poquito más rockeros que antes, pues porque como en este disco hemos participado más la banda completa, porque el primero sí que fue... Estabas tú más... Era más yo metido en todos los lados y demás, y por supuesto había guitarras, teclados y demás, pero de forma separada e aislada. Esta vez lo hemos compuesto más en conjunto, o sea, hasta digamos que aparezco con el formato básico que has dicho, como lo que he tocado aquí ahora, y luego pues la banda. Te sientas con la banda y decimos, bueno, yo lo veo de esta manera, y entre todos pues acaba creando un rollete pues probablemente más rockero, pues porque hay un par de rockeros en la banda que son muy rockeros, y quieras o no, todo evoluciona. Que eso es precisamente porque hoy estás de concierto. Quiero darte además las gracias, que lo escuchan nuestros oyentes, porque los días en los que los artistas hacen concierto, pues no les gusta mucho hacer promo, las cosas como son, porque están a otra película. Pero es verdad que, Roberto, es que da gusto contigo, porque yo que sabía que hacías concierto, ya te digo, hombre, este viernes te vas a venir, ¿no? Y me dijiste, es que me va un poco regulero, y digo, ya sé lo que me vas a decir. Dice, bueno, lo voy a hacer por ti. Así que estamos muy contentos de que estés aquí, porque tocas hoy mismo en Las Armas, al lado de mi casa. Es que no tengo excusa. Pues no tienes excusa y estás ya, ¿eh? O sea, quiero verte ahí cómo levantas los brazos y coreas algún Entonces tema. Hoy vas a estar con la banda en directo. Exactamente. Hoy la banda en directo, y además de verdad que vamos con una energía y unas ganas, estamos como los toritos ahí a punto de salir. Es el primer concierto que hacéis para presentar este álbum. Eso es. Entonces, hoy es disco de presentación. ¿A qué hora es el concierto? A las 9 toca Señor Isasi, apertura de puertas de Las Armas es a las 8, porque a las 8:15 toca For Sale, que nos acompañan, que es otra banda que tiene un PowerPoint, el PowerPoint un Power Pop maravilloso. O sea que vamos a calentar Las Armas desde las 8:15 ya. Vais a tocar el disco, también me imagino que temas anteriores, ¿no? Exactamente. Un poco de todo. Presentaremos los 10 temas, pero vamos, como tiene una evolución también el disco, o sea, el concierto está pensado para que tenga sus momentos subidones y bajones, ¿no? Tal cual. Entonces mezclamos algunos clasicazos de Señor Isasi que decimos, que eran del disco anterior y que a lo mejor pues la gente conoce más, con los nuevos temas y un par de versiones pues para que nos vengamos todos arriba, porque son muy conocidas y las tocamos con muchas ganas. Esa es la primera cita de unas cuantas, me imagino que ya tenéis en cartera algunas fichas. No sé si algo puedes decirnos. A ver, o de momento no se puede desvelar, deduzco, no sé. Estamos replanificando fechas, sí que nos iremos a Huesca seguro, sí que vamos a bajar para Teruel. Tenemos algunas fechitas pendientes de confirmar todavía en algún festi. Gestionando la agenda, que digo, gestionando la agenda, porque hemos sido tan atropellados de verdad para el lanzamiento y para hacerlo ahora, que bueno, tenemos como muchas cosas abiertas, pero ya vendré y te las contaré todas cuando quieras. Claro. Hoy habéis sacado también vídeo musical. Hemos sacado un vídeo, exactamente, porque como Luis Franganillo, que es el bajista, es un gran realizador y cámara además de Aragón Televisión. De Aragón Televisión, claro. Es un crack, compañero. Pues entonces se llevó la cámara en el fin de semana que estuvimos rodando, pues por tener un testimonio, y
de ahí se han sacado unas tomas pues como muy chulas y se ha hecho un primer videoclip en lo que precisamente desvela cuál es el rollo o el espíritu del vídeo, que es que estábamos juntos tocando en directo, porque además la grabación fue en directo todos a la vez y que creo que transmite una energía pues bastante honesta, que es lo que se ve en el disco. Qué bien, de momento. Oye, ¿qué input te llega? ¿Qué te dice la gente? Pues de momento está gustando mucho. Estamos súper contentos porque cuando sacas algo, claro, nosotros estábamos felices, los de la banda estábamos diciendo, oye, nos ha quedado un disco que está guay, que estamos contentos, que no siempre pasa. Es verdad, porque a veces es dices, oye, mira, ya estoy cansado, lo sacamos ya y ya vendrá otra cosa mejor, pero no, estamos de verdad que estamos contentos. Ajá. Y cuando nos la han escuchado la gente y nos ha transmitido, hemos notado palabras sinceras de que gustaba, de que es algo realmente serio, que no somos 4 amigos que nos hemos juntado y hemos grabado con un rec, sino que realmente está meditado, trabajado. Vosotros tenéis trayectoria ya, Sí, quiero decir que tenéis ya unos cuantos conciertos a la espalda, que digo yo, y lleváis unos cuantos años. Y edad. Entonces estamos en un momento en el que queremos hacer las cosas bien o no se hacen. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que lo hemos trabajado y estamos muy contentos. Oye, Robert, las entradas que no hemos dicho de las armas, ¿las compramos allí directamente? En taquilla se pueden comprar, si no en lasarmas.es se pueden comprar también las entradas directamente. O sea, vale, que se vaya la gente puede un poquito pronto, porque saben que además de las armas hay un barico allí para tomarse. Bueno, he dicho un barico, madre mía, como me escuchen me van a matar. Un pedazo de bar maravilloso. Exacto, para tomarte algo mientras esperan, ¿no? Y ya luego ir a verte. No sé si me quieres contar alguna cosa más del disco. Sé que vas a tocar otro tema, que lo tengo aquí, se llama Puedo. ¿Puedo? ¿Qué es esto que vamos a escuchar? ¿Qué es Puedo? Exactamente, Puedo. Profundo, es profundo, puedo, es sí. que sí, voy con los títulos, voy con palabras. Puedo es una forma de decir que hay veces que te sientes como que no puedes, pero es un grito al que sí que puedes, joder, que sí que puedes. No es un coaching, no es un entrenador. Entonces, aunque a veces tengas momentos, bien sea pues por motivos emocionales, laborales, personales, románticos, amorosos, en los que crees que no vas a seguir hacia adelante, sí que tienes que echarle coraje. La vida son 4 días y hay que tirar para adelante. Y sé que puedo es un grito a ti mismo de tira para adelante y olvídate de tontadas y de cosas que te vayan a echar para atrás. Y en el hoy hay que pensar, no sé si tienes algún tema que se llame Hoy, pero también es muy importante. No, pero mira, para el siguiente disco pondremos un Hoy, exactamente. Hoy, que se nos meta en la cabeza el hoy, es que el easy es una cosa que a mí me pone muy de los nervios, el easy. Sí. Cuando empiezas a tener muchas dudas y no sabes por dónde caminar, pues es mal, hay que tirar para adelante, que todo se acaba corrigiendo. Bueno, pues lo dicho a nuestros oyentes, hoy en directo, el señor Isasi, de verdad, si no lo han visto en directo es que no se lo pueden perder. Tiene un directo impresionante. ¿Vas a ir con corbata? No te lo he preguntado, ¿sí, no? Que es tu seña de identidad. Vale, que todavía no sabes la corbata de qué color. Vale, señores, así que se caracteriza por llevar esa corbata de señor serio y que luego no lo es. Presentando los temas de su nuevo disco que se llama Inerte y es uno de los temas que hemos escuchado precisamente hace un ratito. Ya lo tenemos en nuestro set para que interprete ese segundo tema, esa segunda canción que se llama Puedo, en directo, en formato acústico. Esto es un pequeño adelanto de lo que van a ver esta tarde en la Sala Las Armas, aquí en Zaragoza. Y cuando el señor Isasi, cuando Roberto esté, porque tenemos ahí el técnico que le está colocando un poquito. ¿Estamos ya, Roberto? Estamos. Venga, pues vamos para allá con Puedo. Sé por tu voz que ya no quiero ser quien soy. Por fin me siento despertar, miro sereno atrás, porque camino sin temblar, sin miedo por soñar. Sé que puedo ser quien soy, alzar el vuelo sin dudar, poder sentir que al saltar descubro en mí que hay más.
las cuerdas y gritar mirando al mar. Sé que puedo. Adiós, ya no quiero escuchar, dejar de oír los versos que me hacen dudar. Lejos, quiero verte marchar, recuperar el tiempo que robaste al llegar. Sé que puedo. ¡Qué maravillas!